bienvenidos a nuestra serie de exposiciones bíblicas Aprendizajes de Cuarentena. Deseamos que esta experiencia de pandemia nos instruya y nos enseñe, y en este día aprendamos un poco de paciencia. Dios te bendiga. Bueno, me alegra verlos a quienes no había podido saludar. Kevin, qué bueno verte otra vez. Jonathan, Daniela, hola Laurita, Cibeles otra vez, hola a todos. Qué alegría, la verdad, que estemos reunidos. Nosotros que representamos a ese inmenso pueblo de Dios, el que Él se propuso tener desde el principio. Un pueblo que le amaría voluntariamente, le obedecería solamente por amor, y eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros al hacernos parte de su pueblo. Entonces, qué bueno. Hermanos, ustedes saben pues que venimos en una serie de predicaciones titulada, ¿cómo es, Víctor? ¿Recuerdas? Aprendizajes de cuarentena. Le voy a zapear a Víctor, lo voy a pastelear. Aprendizajes de cuarentena. ¿Y cuáles aprendizajes hemos visto en estos meses ya? ¿Recuerdan algunos? Un poco de privación, sí, hemos aprendido de privación, sí. Generosidad. Valor, exactamente, valor. Ese fue el que estuvimos meditando hace 8 días, con ese episodio memorable de David y Goliat. Bueno, hermanos, pues esta serie de exposiciones bíblicas la hemos pensado para que este tiempo de pandemia no se quede sin aprendizajes que todos necesitamos tener, al menos pensar, porque si hay algo que ha sido característico para la mayoría de personas en el mundo entero, es que esta pandemia ha traído más exposición al sufrimiento. Y el sufrimiento a lo largo de esta pandemia ha hecho que nosotros podamos ser un poco más conscientes de muchas de nuestras necesidades. Y justamente entonces hemos visto nuestra necesidad de valor, según se vio hace 8 días, nuestra necesidad de ser generosos, nuestra necesidad de dependencia en el Señor, como nos estuvo compartiendo Parmenio ya hace varias semanas atrás. Bueno, todos esos aprendizajes. Hoy vamos a continuar con un aprendizaje más, pero antes de mencionárselos, quiero hacerles pensar en lo siguiente. Es cierto que si piensas en estas semanas, meses de pandemia, ¿no te ha pasado que en el confinamiento, en el encierro, en todas las privaciones que hemos tenido, empieza como a agotarse mucho de nuestras fuerzas, diríamos tal vez, sí? La Biblia llamaría como que esa longanimidad o ese espíritu que logra como estirarse para un periodo largo, ya como que se agota, ya como que no hay mucho de eso, ¿cierto? Exactamente. Eso es, bueno, muchos de los que han podido compartir conmigo en este tiempo, así en citicas que tenemos en semana, me han expresado eso, ¿sí? Se acaban las fuerzas para la convivencia. Ya nos damos cuenta que nuestra esposa era más complicada de lo que yo pensaba, ¿cierto? Nuestros esposos seguramente más todavía. Empezamos a ver que nuestros hijos, criaturas pequeñas como el mío de 2 años, en el confinamiento, en los primeros meses, yo que soy un poquito cuadriculado, empezó a hacer sus obras de arte en la pared, y yo, no, seguro, destinémosle ese pedacito de la pared para que haga sus obras de arte. Y cuando terminó la pandemia, si algunos de ustedes, algunos pudieron ir a la casa, se dieron cuenta que la mayoría de las paredes del apartamento estaban a la altura de marcos completamente rayados, ¿sí? De marcador, de lapicero, y ay, Señor, ¿qué es esto tan desesperante? Ver las paredes así. Ay, Señor, y también se agota la fe, se agota nuestra confianza en el Señor, y no hay como más recursos, no hay reservas. Necesitamos que el Señor nos socorra y nos auxilie.
Por eso en medio del sufrimiento, hoy y en medio de esta cuarentena, hoy vamos a compartir, hermanos, y vamos a reflexionar en un poco de paciencia. Un poco de paciencia. ¿Cuántas y cuántos necesitamos paciencia en este tiempo? Levante la mano a ver quién es. ¿Quién necesita paciencia? ¿Todos en serio? Porque yo sé que hay personas como Job acá, que son muy pacientes, ¿sí? Pero yo sí que he necesitado paciencia en esta pandemia. Y eso es lo que nos proponemos reflexionar en esta mañana. Para eso, por favor, abre la Biblia en Santiago. La epístola que este siervo de Dios, hermano medio del Señor Jesucristo, a Santiago, o también como se conoce, Jacobo, escribió. Recuerden que está al final de las Biblias, está casi cerquita Apocalipsis. Y es muy chévere que puedas tener tu Biblia. Recuerden que en este tiempo no vamos a volver a facilitarles Biblias porque pues no se puede, por protocolos de bioseguridad, pero también es bonito que adquiramos nuevamente el hábito de tener la Biblia en nuestras manos, aunque el celular es muy especial, a mí me encanta, pero no nos permite fácilmente ver como todo el contexto. Uno pasa la hojita rápidamente y se da cuenta del contexto en el que está escrito. Santiago capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 11. Allá en casa, abre tu Biblia y que por la gracia del Señor, solo la lectura de la palabra de Dios que perdura para siempre, nos bendiga y nos dé lo que necesitamos en esta mañana. ¿De acuerdo? Todos, entonces dice Santiago en el capítulo 5 desde el versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen los unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y ¿qué más es? Misericordioso. Vamos a orar, sí. Que la palabra de Dios, que ha cambiado a millones y millones de personas a lo largo de la historia, tenga fruto en ti hoy. Y ese fruto es posible porque el Espíritu de Dios es soberano y Él puede traer a nuestras vidas lo que nosotros no podríamos. Pero también es tu responsabilidad en esta mañana disponer tu corazón y no resistirte a la voz de Dios. Ora ahí, amiga y amigo. Ora al Señor que tenga compasión de ti, que puedas escucharle. Sometámonos de manera humilde al Señor debajo de su mano poderosísima, para que Él nos exalte y nos dé lo que tanto necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy estamos delante de ti, nosotros,
Y me encanta y me alegra tanto ver a mis hermanas y a mis hermanos. Pero Señor, ya que tú has decidido que en este tiempo estemos más privados de las relaciones, de la amistad, del amor, de un abrazo, Señor, que este tiempo que estamos juntos sea tan productivo como nunca lo ha sido. Te rogamos, Señor, que la comunión de los santos, no solamente quienes estamos en este lugar en esta mañana, sino la comunión de los santos a la que tú vinculas y unes a los hermanos y hermanas que están observando esta celebración, pero que están con nosotros en el Espíritu. Bendícenos, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Danos paciencia y enséñanos por qué hemos de tenerla. Te rogamos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que así sea. Hermanos, yo quiero compartir con todos una idea básica de este texto que acabamos de leer de Santiago. La idea que espero comunicarles en los próximos 25 minutos, 30 minutos es la siguiente. Vamos a reflexionar en cuál es la convicción cristiana detrás de la paciencia. La convicción cristiana que motiva la paciencia del pueblo de Dios. ¿Cuál es? Que el Señor arreglará todas las cosas. Santiago inicia en el capítulo 5, en el versículo 7, en la perícopa que leímos hoy, diciendo: tengan paciencia. Y ustedes aceptarán que tener paciencia es una oración que invariablemente supone sufrimiento, malestar, luchas, pruebas o no, ¿sí? O alguno de ustedes me va a decir que ha tenido que ser muy paciente metido en un jacuzzi. O en un día de sol, una piscina bien hermosa. Ninguno de nosotros tiene que ser paciente y no se nos pide paciencia en esas condiciones. La paciencia supone prueba, la paciencia supone lucha. Y nosotros no podemos precisar exactamente cuáles eran las luchas que tenían estos hermanos a los que escribe Santiago, que son los dispersos, ¿sí? Al pueblo de Dios que está disperso. No sabemos exactamente, pareciera, hermanos, según pude estudiar, que los hermanos están sufriendo a causa de una sequía, varias sequías que sufrió Jerusalén y otras partes del imperio, y había escasez de alimentos. También dicen que los hermanos que dieron testimonio público de su confianza en Jesús a través del bautismo empezaron a sufrir desprecio de su familia, rechazo de sus amigos, efectos colaterales de la persecución y de la fe en Jesús, ¿sí? Estaban sufriendo también eso, pero también, y los versículos anteriores del capítulo 5, por eso si tienes una Biblia ahí puedes abrirla y te vas a dar cuenta que Santiago está hablando de una clase de sufrimiento muy específico. ¿Y es cuál? Los terratenientes, los dueños de grandes extensiones de tierra en el imperio romano, los ricos, como le llama a Santiago en la epístola, explotaban a hermanos de la iglesia local y de muchas de esas iglesias. Entonces imagínate tú yendo al campo de un terrateniente, trabajando arduamente y viendo que tu sudor no se convierte en pan, que tu sudor no se convierte en salario, porque el dueño de la tierra posterga el pago y posterga el pago y posterga el pago. Los hermanos de las iglesias están sufriendo y, como ustedes lo notan en ese texto, ellos están queriendo llenarse de irritación, de enojo, ¿sí? Por eso no se enojen, no se juzguen, está diciendo Santiago, por esa situación que están viviendo. No sabemos exactamente, aunque el contexto nos ayuda a entender un poquito, pero seguro, hermanos, que la situación que ellos están viviendo es una situación que ellos preferirían evitar, no estar ahí. ¿Cuál es la tentación que surge en esas situaciones?
y en las que hemos estado experimentando en pandemia. ¿Cuál es la tentación que te surge a ti cuando estás sufriendo? Y pues parece que sigue y sigue y sigue y no termina. ¿En qué eres tentado? En pegar un grito vagabundo, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Pero grita todo lo que quieras. ¿Qué más? ¿Qué recuerdan? Yo sé que ustedes son ejercitados en esta clase de tentaciones como yo. Ustedes tienen experiencia y yo también. ¿Ah? ¿De qué es? Enojo, claro, sí, sentimos enojo. Sí. Impotencia, exactamente, así es. ¿Qué más? Ganas de responder, exactamente, deseos de desquitarme de alguna manera, sí, muy bien. Ajá, de renunciar. La confianza en Dios, exactamente. Eso es lo que vamos a tratar de pensar un poquito ahora. Así es, hermanos. ¿Y cómo resumo todo lo que acaban de decir? Dudas, todo eso, ¿cómo lo resumo? La tentación grande que nos viene cuando estamos en esas circunstancias es hacer lo que sea necesario con tal de evitar ese malestar. Dígame qué hay que hacer y yo hago lo que sea con tal de evitar ese sufrimiento. El problema es que los cristianos ya no hacemos lo que queremos o lo que podemos. Eso que te lo diga tu amigo, tu compañero que no tiene ningún interés en Jesús está bien, pero Santiago le está escribiendo a creyentes y los creyentes no hacen lo que quieren. No es posible eso, hermanos. Entonces, ¿por qué ser pacientes? ¿Por qué serlo? Si ustedes notan en el texto, Santiago nos va a responder esa pregunta al hacernos pensar en un campesino. ¿Cuántos de ustedes han tenido que trabajar la tierra por gusto o por lo que sea? ¿Alguien acá? Bueno, Pipe, muy bien. Bueno, yo muy poquitas veces, pero por gusto, porque acompaña a mi papá o a alguien que esté haciendo algo. Pero aquí nos va a hacer pensar en un campesino. Recuerden pues que los que están sufriendo el abuso de los terratenientes son campesinos, ¿sí? Entonces él les va a hacer pensar en su propio oficio para que ellos descubran en su propio oficio cuál es la respuesta que Dios les da a ese problema que están teniendo. Entonces un campesino. Campesinos, hermanos, yo este tiempito que iniciamos de pandemia, recuerdo que mis abuelos y mi abuelo y mi papá estuvieron trabajando haciendo esos surcos que no recuerdo cómo se llaman, los surcos en la tierra para sembrar maíz, ¿sí? Y eso es mucho trabajo, o sea, eso es una cosa, eso es para hombres, ¿sí? Eso es para varones, diríamos, yo no sé, pero qué trabajo tan intenso, y la tierra no estaba precisamente pues muy blandita, pero surcos y surcos hermosos y sembraban las semillitas, maíz y todo lo demás. Y bueno, muy lindo, eso se ve muy bonito y uno de lejos lo ve y los surquitos se ven muy lindos. Bueno, en fin, recuerdo que un mes después tal vez regresé a la finca, fui y eso, seguían los surcos ahí, eso no se veía nada, ¿sí? Y después regresé y ya empezaron a verse un poquitico como exactamente el sembradito de maíz, un poquito altico, ahí fue mejorando. Ya con los meses, a lo largo de esta pandemia, ya empezamos a verlo altico, pero todavía nada. Hermanos, tantos meses de trabajo, de espera, de mirar que los animalitos no vengan a dañar, tanta espera, tanto trabajo, ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que Santiago nos está haciendo pensar. ¿Para qué eso? ¿Por qué es que el campesino está dispuesto a tan arduo trabajo y tan lento proceso? ¿Por qué está dispuesto a trabajar y a esperar? ¿Por qué? ¿Qué dice Santiago? La recompensa, y él dice una palabra, es esa misma, pero miren, miren eso. ¿Cómo dice?
es que miren que Santiago no está seleccionando como porque sí esa frase, precioso fruto. Y no crean que fueron los traductores al español los que colocaron una frase muy linda para que sonara bien. No, Santiago intencionalmente habla del precioso fruto, el hermoso fruto. Hermanos, ahí va. Y tienes que considerar seriamente lo siguiente. La paciencia le viene al campesino y la paciencia nos viene a nosotros al contemplar y anticipar el resultado maravilloso que se aproxima. Eso, en otras palabras, es lo que Santiago está tratando de decirnos. Hermanos y hermanas, si tú no tienes expectativa de que la dura situación actual que estamos atravesando todos como mundo será sucedida o reemplazada por algo mejor, si tú no tienes eso delante de ti, entonces la impaciencia, el desasosiego, la inquietud, la ansiedad estarán siempre presentes a lo largo de toda esta pandemia y de cualquier otra situación de sufrimiento y de malestar. Necesitamos la mirada del campesino. Yo sembré y trabajé duro hoy, pero viene el precioso fruto. Paciencia, paciencia, viene el precioso fruto. Miren, hermanos, esto es tan cierto, tan ciertísimo en toda nuestra experiencia humana, que voy a mencionarles algunos casos cotidianos en los que vemos que esto se presenta. Por ejemplo, en la fila de un banco. Eso es un asunto difícil para muchos, ¿cierto? Sí, hacerle fila en un banco y sobre todo ahora con los distanciamientos de 2 metros, filas enormes, sí. Tienes que tener paciencia. ¿Y qué es lo que en un sentido te invita a tener paciencia mientras haces la fila? ¿Cierto? O sea, vas a ir a cobrar la plata, vas a resolver una situación importante. Tú estás pensando que finalmente algo importante va a resolverse, básico. Eso hace que tú estés parado al sol, de pronto con temor de contagiarte, pero eso es lo que te motiva a estar ahí. Facilito, ¿cierto? Sí. En el confinamiento, mientras estuvimos encerrados, ¿qué nos podía dar algo de paciencia? Este confinamiento va a terminar. En algún momento vamos a volver a salir a la calle. Vamos a poder sacar a Marcos, no va a tener que estar en la casa 2, 3 meses, sino que ya lo vamos a poder sacar. Eso nos daba paciencia. Ya viene la posibilidad de salir. Otras más. En una ocasión, hermanos, cuando salió el iPhone 5, ya estamos en el iPhone ¿qué? 12. Bueno, esto es un poquito viejo, pero no importa, sirve. Cuando la empresa Apple, sacó el iPhone 5, ¿cómo les parece que ellos intencionalmente hicieron esperar a sus clientes 20 horas más para recibir su iPhone 5? Y ellos, por supuesto, haciendo eso con mucha astucia, porque ellos entendían que la espera hace que se valore mucho más la recompensa. ¿Tú sabes cuántos años ha tenido que esperar a alguien que tiene el recurso económico para comprarse un Aston Martin? Un Aston Martin es un tipo de vehículo, ¿cierto? Así como el Renaultcito o el Chevrolet. ¿Cuántos años ha tenido que esperar a alguien para un Aston Martin? 5 años. Así que tratemos de pensar lo siguiente. Le dicen al hombre, le venden el carro. Vea, hermano, ese carro, haga de cuenta, eso es una máquina. El sonido del motor, condúzcalo para que vea que la sensación es parecida a la de un Fórmula 1. Mejor dicho, vas a estar como en las nubes ahí. ¡Uy, qué expectativa, qué emoción! Pero usted tiene que pagar la plática hoy. Uy, pero ¿cómo así? Sí, pague el carrito y espere 5 añitos para recibir su Aston Martin. Pasa un año,
un año, ay, ya faltan 4, ¿cierto? Ya faltan 4 años nomás. Pero yo recuerdo cuando me senté cuando hice el test drive, cuando hice la prueba de conducción y cómo se sentía ese cuero y todo estaba como hecho para mí. Yo recuerdo eso tan espectacular y 3 añitos y 4, y 2 añitos y después 1. Y finalmente este hombre recibe su Aston Martin. Hermanos, ¿cuál es el fruto que aguarda el pueblo de Dios? ¿Cuál es el precioso fruto que nosotros aguardamos? Esa es una pregunta muy importante para ti en esta mañana. Y amigos que nos están viendo, esa pregunta es clave. ¿Cuál es el precioso fruto que aguardas? Tú caminas por la vida recordando que en unos años no te van a dar un Aston Martin. En unos años viene algo. Tú encaras la vida así. Hermanos, hermanas, que es mucho mejor que el maíz. Porque yo recuerdo, hermanos, la alegría de que por fin salió chocolo de esos maíces que mis papás sembraron y mi abuelo, por fin. Hermanos, mis papás hacen tortas de chocolo que ya no me las como en ninguna parte, no me la he comido en ninguna parte, y es por ese maíz. Y ver la alegría de mis papás haciendo las tortas de chocolo y todos nosotros y su sobrina y sus nietos y sus hijos y el fruto de su trabajo. Pero el fruto del pueblo de Dios, el precioso fruto que esperamos, que es mejor que el maíz, que es mejor que un bólido como ese que algunos pueden comprar, hermanos, es la venida de nuestro Señor. El Rey retorna a su tierra y con su retorno lo arreglará todo. Todo, absolutamente todo quedará arreglado. Y hermanos, miren, ustedes saben que nosotros aquí en el Redil de Laureles somos bautistas, esa es nuestra confesión de fe. Y les voy a leer rápidamente, hermanos, lo que nuestros hermanos en el pasado han confesado, que ha sido su esperanza, que han tenido que latir en el corazón, porque estos hombres que escribieron esta confesión de fe bautista de 1689, estamos hablando de hermanos de siglos atrás, que estaban sufriendo. ¿Y qué era en medio de esa confesión? ¿Qué es lo que ellos tenían que recordar? ¿Qué debían recordar? Ahí va, en esa confesión bautista, ellos en el artículo número 32 del juicio final dicen: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea malo o sea bueno. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación de los elegidos y en la justicia de la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes, pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria, con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Como nos leía ahora
Eduardo en Apocalipsis, capítulo 22. Hermanos, la convicción cristiana detrás de la paciencia tiene que ser el retorno del Rey. Que el Señor va a venir a organizar todas las cosas. Y así, con la limitada teología que podemos tener en nuestra mente, ¿qué te imaginas que va a ocurrir con el nuevo cielo y la nueva tierra que tú esperas que ocurra? ¿Qué quisieras que ocurriera? ¿Qué te imaginas? A ver, eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que recibiremos? ¿Cuál será ese precioso fruto que aguardamos? Cielo nuevo, tierra nueva. No habrá llanto, no habrá dolor. ¿Qué más, Nelly? La misericordia, sí, llenará toda la tierra. Sin enfermedades, sin COVID-19, sin pandemia, exacto. ¿Qué más? Sin llanto, sin arrugas, exactamente. Algunos apreciamos eso. ¿Qué más? Hermanos, ¿no te parece muy especial saber que algún día esto que tienes acá será quitado? Y cuando digo esto que tienes acá, es lo peor que tienes de ti, lo que más te hace sufrir. Porque si piensas que la que más te hace sufrir es la esposa, o el esposo, o el patrón, o el compañero de trabajo, no. Qué hermoso el día en que esto se resuelva. Qué hermoso el día en que para mi esposa también esto se resolverá. Para mi hijo, para la gente que amo y que ama a Cristo. Y ese fruto, ese precioso fruto, me debe invitar a tener paciencia, 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 hermanos, paciencia. Y como te das cuenta, ustedes tal vez recuerdan una escena hermosa en la película El Señor de los Anillos. ¿Ustedes han visto esa película? ¿Sí? O de pronto han leído la saga de Tolkien. Es espectacular, se las recomiendo. Pero hay una escena que es la escena, casi la escena final de la película, después de las 3 largas películas. El día de la coronación del rey. Después de que ha vencido a todos sus enemigos. Después de que se creyó, el pueblo creyó que estábamos siendo derrotados, que estábamos siendo aniquilados, que no había esperanza para el hombre, porque los orcos estaban destruyéndolo todo. En un momento de la batalla, ellos pensaron eso. Pero llegó el rey, el rey, el rey, y vence a todos sus enemigos, y llega el día de la coronación. Ese día, hermanos, es espectacular. Y sé que la intención de Tolkien fue precisamente esa. Recuerden que él era un hombre piadoso y tenía su fe en Jesucristo. Y recuerdo la coronación del rey, cuando todo el mundo está feliz de que coronen al rey. Y todo el mundo sabe que si alguien es digno de una corona, es ese rey. Y todos están felices de que él reciba la corona y le sonríen y casi lo elogian por eso. Y el rey humilde acepta esa corona porque él es el rey. Pero la esperanza y la alegría de todos los presentes es que con la llegada del rey, con el retorno del rey, hay prosperidad para la tierra. Hay paz, y la paz reinará todo, sobre todos los reinos del hombre. La llegada del rey, el retorno del rey, es lo que hemos estado anhelando, hemos necesitado. Así, hermanos, que la iglesia, a lo largo de toda su existencia, es un pueblo que vive a la espera. Tú
haces parte de un pueblo, si eres cristiano, si Jesús es el Señor de tu vida, tú haces parte de un pueblo que en su diseño está a la espera, está en la expectativa del retorno de su Rey, cuando toda la tierra será librada de sus vanidades, de sus dolores, de su aflicción. Hermanito y hermanita, quisiera preguntarte algo en esta mañana muy importante, y es: ¿tú tienes algo más valioso que esperar que el campesino? Y pregúntate en serio eso. O sea, estamos aquí en confianza y no vamos a responder. Tú respondes para ti mismo y para el Señor. Pero ¿tienes algo más valioso que esperar que el campesino? ¿Esperas algo? ¿Vives a la espera de algo, de alguien? ¿Cuál es la recompensa que motiva tu vida? ¿Cuál es? Es pregunta importante. ¿Cuál es la recompensa que motiva tu vida? Algo lo está haciendo. ¿Qué es eso? Tener más recursos, llegar a ser más inteligente, más capaz, poder ayudar lo suficiente a tu familia. ¿Qué es lo que motiva tu vida? ¿Cuál es la recompensa que la motiva? Hermanos, hoy, la palabra del Señor nos recuerda que la iglesia vive a la espera de que el Señor arreglará todas las cosas. Por eso se te pide paciencia. Paciencia. Que no hagas lo que otros hacen. Que no señales y juzgues y critiques, como Santiago mismo le dice a la iglesia que no hagan. Tú no hagas eso, y nosotros no hemos de hacer eso. Porque nosotros, hermanos, esperamos una recompensa impresionante. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en el porvenir, en ese futuro glorioso del pueblo de Dios. Así, hermanos, que para que oremos, todos nosotros que estamos acá y tú que estás allá viéndonos desde casa, ¿por qué no nos preguntamos, hermanos, si hay personas a quienes necesitamos pedir perdón por nuestra impaciencia? Durante la cuarentena. Si hay personas que han tenido que soportar nuestro mal carácter, que la verdad no se justifica de ninguna manera. Hermanos, tienes que pedirle perdón al Señor por algo. Cuando piensas en la paciencia que has tenido en este tiempo o la impaciencia que te ha dominado, necesitas pedir perdón al Señor por algo, hermanos.
Santiago termina diciendo en la perícopa que leímos hoy, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Nuestra espera tendrá una hermosa recompensa, un hermoso fruto. Veremos a nuestro Rey cara a cara. Hermanos, este es un momento de confesión, este es un momento de súplica. Este es un momento para reconocer que nuestros ojos están dispuestos a esperar cosas. Extendemos nuestra mirada hacia el futuro cuando la recibiremos. Pero tal vez no tanto aguardamos a nuestro Señor. Este es un momento para reconocer, hermanos, nuestra necesidad de ser perdonados por Él. Pídele perdón al Señor ahí donde estás, por cómo has respondido en medio de la pandemia. Hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tus padres, hacia tu trabajo, hacia la iglesia, hacia la iglesia del Señor. Y podemos venir confiadamente al trono de la gracia porque el Señor es misericordioso y compasivo. Y Señor, te adoramos a ti en esta mañana porque tú completarás las ilusiones de que seremos sanados y restaurados y renovados. Te adoramos, Señor, a ti y te agradecemos porque tú no simplemente fuiste a la cruz y resucitaste y nos dijiste que tendríamos un mejor futuro simplemente porque sí. Señor, tú vendrás nuevamente a arreglar todas las cosas. Tú vendrás nuevamente, Señor. Señor, que aguardar tu venida nos dé paciencia para soportar el mal, como lo hicieron los profetas en el pasado, como lo vemos en Job también. Señor, por favor, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre nuestro, que nos hagas más conscientes de que nosotros somos cristianos. Ser cristiano significa tener un Señor, un Salvador que venció a todos sus enemigos y que en cualquier momento, como un ladrón que llega en la noche, que nadie lo espera, así será tu venida, Señor. Y que nuestro corazón palpite y esté como con esa conciencia, Señor, de que sí, nosotros sabíamos que vendrías y te esperábamos. Así como lo leímos en Apocalipsis, Señor, ahorita 22. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y que mientras vienes, tú extiendas nuestro espíritu para ser paciente, que tú recargues nuestro corazón para hacerlo un camino, Señor, que haya más resistencia, más fuerza en nosotros para soportar el mal que tal vez ni siquiera hemos provocado, que tal vez ni siquiera, Señor, hemos causado, pero que seamos tu pueblo que te aguarda, que te espera y que humildemente puede ser paciente con los demás. Ser paciente, Señor, por favor. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos. Bendice, Señor, a las personas que han sufrido de nuestra impaciencia. Perdónanos por eso y bendícelos. Nos alegramos al recordar que tú también cambiarás sus corazones, que llegará el día en que
no habrá lágrima, ni llanto, ni dolor, y en que definitivamente, Señor, erradicarás todo vestigio de pecado y maldad en nuestras vidas. Tú también cambiarás a las personas que amamos, Señor, y que te aman a ti. Esa es nuestra esperanza y también nos llena de paciencia eso, Señor, tú los cambiarás. Gracias por eso. Gracias por eso y te adoramos hoy, Rey nuestro y Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Hermanos e iglesia y amigos, preparémonos para adorar al Rey, que en cualquier momento es anunciado su regreso con fuertes trompetas. En cualquier momento. Ponte de pie y adoramos a nuestro Señor juntos.